Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos, cansados, con sueño, con calor. Está siendo un bonito tiempo por acá. Le damos gracias a Dios por ello. Le damos gracias una vez más al Señor por permitirnos o darnos la oportunidad de volver a casa con bien, con unos kilos más, pero estamos bien. Gracias a Dios, más quemados, pero con mucha gratitud para con Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, 11. Le damos lectura en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una vez más, lo vemos juntos, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, Señor, que tú nos das de llegar delante de tu presencia. Señor, hemos alabado tu santo nombre, te hemos glorificado. Mira, mi Dios amado, se ha llegado el momento de prestar atención a tu palabra y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros, guiándonos a través de esta enseñanza, mi Dios, que hoy iniciamos. Que sea tu Espíritu, mi Dios, con cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Padre, cuál es el propósito, Señor, por el cual estamos en esta tierra tan hermosa, tan bella que tú has hecho, para que nosotros como seres humanos habitemos en ella. Pero aún más allá de todo lo que tú has creado, que todo lo hermoso de tu creación, enséñanos, Señor, a reconocer, de entender que tenemos cada uno un propósito que cumplir aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, guíanos a través de tu palabra, enséñanos, sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Como dice el título de la enseñanza hoy, dice: descubriendo tu propósito. Descubriendo tu propósito de vida. Así se llama la enseñanza de esta noche. Hoy vamos a empezar, queremos saber hasta dónde avanzamos. Nadie nace por accidente. ¿Sabían ustedes eso? Nadie nace por accidente. Nadie viene a este mundo porque su papá, su mamá se les escapó, se le chispoteó, dijera el chavo. Nadie es accidente. Dios es el que nos da la vida, lo dice su palabra. Entonces nadie es aquí un accidente. Muchas veces las personas lloran. He visto cantidad de personas, fíjense, en este tiempo que llevamos de ministerio, he visto tanta persona llorar porque le dijeron sus padres que fue un accidente. ¿Sí? Tú no debiste haber nacido. Yo no debí de nunca debí haber tenido, o nunca te debí haber tenido a ti. Y las personas se ponen a llorar. Otros dicen: no, pues yo pensé que eras un tumor, ¿verdad? Un quiste. Y que por eso no me daba el periodo, dicen las mujeres. Y entonces los hijos se trauman, algunos se meten en la drogadicción, en el vicio, en el alcohol. Porque su mamá le dijo alguna vez, o escuchó a su mamá, o alguien le contó que su mamá dijo que no lo quería, ¿verdad? Entonces se trauman, se quieren quitar la vida,
empiezan a meterse en drogas, en el alcohol. Pero déjame decirte, dice la palabra del Señor, que nadie, absolutamente nadie en este mundo, está aquí por accidente. Porque Dios es el que nos da la vida. Y lo bonito que dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Sí? Dios nos ha traído a cada uno de nosotros por un propósito. Yo no sé si tú entiendes o crees lo que dice su palabra, pero hoy día vamos a ver, vamos a estar analizando esto y tenemos que entender que todos los que estamos sobre esta tierra tenemos un propósito. Muchos se mueren sin descubrirlo. ¿Sí? Mucha gente, es triste decirlo, hermanos, es triste aún hablar acerca de eso. Mucha gente viene a la iglesia y se va de iglesia en iglesia a través de los años que conocen a Dios, pero nunca tienen nada claro. Asistimos, somos asistentes de la iglesia. Y entonces va a llegar aquel día. Es que Jesús lo vio y en una manera profética, capítulo 7 de Mateo, versículo 21, dice, muchos me dirán, es que Dios sabía que ese día va a llegar. Y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Yo iba a la iglesia. Señor, yo llegaba tarde, pero llegaba. Yo llegaba los domingos, pero yo iba. Iba a otra iglesia, pero iba, y de repente llegaba a una iglesia, de repente me iba a otra iglesia, pero yo iba. Y el Señor lo va a mirar a los ojos y le va a decir, ¿qué cosa? Nunca te conocí. Y le va a decir algo tan cruel, tan fuerte, porque muchas veces decimos que el Señor es cruel. La crueldad está en nosotros. Porque el Señor va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Qué triste que Dios nos regale 80 años, 50 años, 30, 50, 40, lo que sea que Dios te dé sobre la tierra. Y andamos del tingo al tango, de iglesia en iglesia, haciendo disparate y medio con nuestra vida. Y nunca nos damos cuenta que Dios nos dio un propósito. ¿Sí? Entonces vamos a llegar a la presencia de Dios. Porque dice que unos llegarán para vida eterna y otros para condenación eterna, para perdición eterna, apartados de Dios por siempre. Pero es triste pensar en que ese día se acerca. Cada día que tú te despiertas, estamos más cerca de que esa profecía se cumpla. Ojalá y no se cumpla en tu vida, que no se cumpla en mi vida. De decirle, Señor, aquí estoy, ¿te acuerdas de mí? Yo iba a la iglesia. Y es aún peor, cuánta gente religiosa piensa que ya tiene el cielo ganado. Yo ayunaba, Señor, ¿te acuerdas de mí? Yo oraba más que toda la iglesia y yo se lo dije a ellos. Ustedes necesitan orar, como yo oro, como yo ayuno. Y se lo van a decir al Señor. Señor, yo hablaba en lenguas. Y el Señor nos va a mirar con esos ojos tiernos, llenos de amor, de misericordia, pero también como un Dios que conoce todas las cosas. Y le va a decir tristemente, no te conozco. No te conozco. Porque muchos conocen religión. Mucha gente, hermanos, están viviendo un evangelio según ellos. Y sacamos textos porque hay tanta influencia, hermano. Las redes existen y mucha gente lo usamos para mal.
Escuchamos un predicador y otro predicador, y el que grita, el que salta, el que habla en lenguas, el que profetiza, y empezamos a confundirnos. ¿Qué tanto necesitamos, si lo único que necesitamos es una relación con Dios? No necesitamos de andar brincando para allí y para acá. Necesitamos acercarnos a Dios, escuchar su palabra, entender que Dios nos ha dado un propósito. Y el propósito de Dios no comienza cuando entendemos todo. ¿Sabía usted eso? No es cuando tú lo entiendes todo. Es cuando Dios decide llamarte. Moisés, hoy vamos a hablar de Moisés. Estamos apenas en la introducción. Moisés pasó 80 años de su vida antes de caminar. ¿Sabe usted? 80 años de su vida sin caminar en el propósito que Dios lo había llamado. Sin caminar plenamente en el propósito, en su propósito de vida. Pero aún así Dios nunca llegó tarde. 80 años de su vida y andaba en todo menos en el propósito de Dios. Por eso es importante reconocer. Y usted me dice, bueno, ¿y cómo sabe usted que Moisés? Porque mire lo que dice en Éxodo 2:10, dice, y le puso cuando lo sacaron. ¿Se acuerdan la historia de Moisés y conocen la historia de Moisés? A Moisés nadie lo quería matar a él personalmente, sino que, ¿qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan la historia? El pueblo de Dios, lo voy a contar porque nadie recuerda. El pueblo de Dios se había multiplicado, eran esclavos de los egipcios, y se había multiplicado tanto que se junta el Congreso, el Parlamento, como se llamaba en aquellos tiempos, dicen, oye, ¿se han dado cuenta que los esclavos ya se han multiplicado muchísimo y casi sobrepasan en gran número lo que no somos nosotros, la gente? Son más los esclavos que... Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces se dictó un edicto, una ley, como hasta el día de hoy el gobierno solamente hace las cosas para favor de ellos, nunca para el pueblo, ni mucho menos le importa a la gente trabajadora. ¿Y qué hizo? Mandó matar a todos los niños. ¿Por qué no a las niñas? Si matando a las niñas igual no se podían reproducir. Pero atacó a los hombrecitos. Sí, porque de ellos podían mezclarse con las hebreas y ya no iban a ser esclavos, sino gente libre. Entonces Dios dice en el capítulo 2, versículo 10, ¿se acuerdan ustedes que a los niños los mataban? Entraban a las casas y mataban a los primogénitos y todos los niños. Entonces pasó de que su mamá, la mamá de Moisés, se ideó con su hermanita y pusieron a Moisés en un canastito, ¿verdad? Taparon todos los hoyos y quizás hicieron como una barquita chiquita y lo pusieron en el río. Y allí lo encontró la hija de Faraón. Capítulo 2 de Éxodo, encontramos nosotros la palabra diciendo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Cuando estudiamos el nombre Moisés, en hebreo es Moshe. Voy a escribirles aquí para que lo puedan anotar ustedes y lo verifiquen, porque no quiero que... ¿De dónde se está inventando eso? Vaya usted al chismoso y ahí lo va a encontrar. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Bueno. Moshe. ¿Qué quiere decir
decir Moshe? ¿Este es su nombre? Hebreo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Moshe? Moisés. ¿Qué dijo la mujer? Dijo, le puso por nombre Moshe, diciendo porque de las aguas lo saqué. ¿Qué quiere decir entonces Moshe? Debiera decir rescatado o sacado de las aguas. ¿Pero sabe qué quiere decir Moshe? ¿Qué? Quiere decir, esto ya no pinta, ¿no? Ocupa el café. El que, a ver si es cierto, el café dice, oye, yo no veo colores. El grande y grueso. Este. Bueno, el que saca o el que no se entiende mi letra, el que saca, el que libra, en otras palabras, él ¿quién? Libertador. Pero ella dice porque de las aguas fue sacado, pero le pone libertador como que si él sacó a alguien. Entonces el nombre Moshe es el nombre profético que Dios le plació darle. Porque ¿saben cómo debió llamarse? Aquí se lo voy a poner. Eso es lo que realmente dice ahí. Que la traducción dice, le puso Moshe porque Moshe, dice Moshe, o Moshe, Mashui. Esto quiere decir sacado, librado. ¿Se entiende? Eso es lo que quiso decir ella. Y en lo que dice es literalmente es, le voy a poner Moshe porque Moshia fue de las aguas. ¿Se me entiende? Mashui, perdón. Moshe porque Mashui fue de las aguas. ¿Sí? Entonces el nombre de Moisés para que ellos literalmente debió ser Mashui, pero le puso Moshe. Y entonces ahí está la intervención divina. El propósito de Dios en nuestras vidas, muchas veces no entendemos, por lo tenemos que tener cuidado qué nombre le ponemos a nuestros hijos. ¿Sí? Hay gente que le pone Nabucodonosor a sus hijos. No, de veras. Hay otros que le ponen Jezabel. No saben ni lo que le ponen. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces, hermanos, Dios permite que vivamos experiencias en la vida muy duras, muy difíciles. Lo que le pasó a Moisés. Y no era, como digo, no era algo personal, pero a él le pasó una experiencia que marcó su vida. ¿Sí? Fue criado en un palacio, no siendo de la familia real. Fue educado de la mejor manera. Le tocó lo mejor. Pero también quizás, dice la Biblia, que él siempre supo que no era, sino como las películas que dicen, no, y después se dio cuenta, no, él siempre supo que no era de la realeza. Entonces también pasó momentos difíciles, ¿verdad? Quizás la diferencia. No, a él no le des tanto, que acuérdate que eres hijo de los esclavos.
el bullying, la diferencia. Entonces vamos a ver hoy el llamado, vamos a ver acerca del llamado. Cuando Dios nos llama antes que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios. Apenas había nacido y Dios ya le había llamado libertador. Ese niño no sabía y pasó un montón de cosas antes de que él entendiera. Dice en Éxodo capítulo, ¿alguien puede ayudar, por favor? Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4, le vamos a leer, por favor, si alguien puede ayudarme. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Versículo 9 es nuestro versículo principal. Viendo Jehová que él iba a ver. ¿Qué iba a ver? ¿Por qué no se consumía la zarza? Viendo que él iba a ver, Dios lo llama antes que él entienda. ¿Sí me entiende? Muchas veces no entendemos. Bueno, sí, y hay mucha gente que nos pasamos el tiempo y desperdiciamos tantos años de nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios, honestamente, me pongo a pensar y a meditar a veces en la vida que he tenido, no una vida muy fácil, especialmente cuando estaba pequeño, bueno, soy un pequeño, pero hablo de los años, y la vida que me tocó muy difícil a temprana edad, el bullying y la crueldad de la humanidad, porque somos, como humanos, somos crueles, ¿sí? Yo comenzaba con un señor en el avión. Ahorita no recuerdo su nombre, pero tengo su WhatsApp y me mandó su número. Me pidió mi número y estuve compartiendo un poco la palabra de Dios cuando iba llegando apenas a Lima, Perú. Y él se sentó de un lado y estuvimos platicando, nos echamos todo el viaje, no sé cuántas horas fueron, pero de las 5 horas, si no me equivoco, 4 horas y media estuvimos platicando. Yo tenía planes, pero Dios tenía otros planes. Yo dije, voy a descansar, así que estoy cansadísimo. Voy a echar un sueñito antes de llegar a Lima. Llegamos a las 6 de la mañana, toda la noche del viaje. Y quería descansar y Dios tenía otros planes. Pero bueno, comentaba con él, le digo, es que me dice, porque la gente es cruel. Y bueno, con toda su historia, una triste historia, muy dramática, muy triste. Y yo le comentaba parte de lo que yo viví y le decía también que sí, sufrí mucho bullying y sufrí la crueldad del ser humano, pero aprendí a temprana edad que la crueldad de nosotros los seres humanos no habla de la persona que nosotros le hacemos bullying, de que nosotros nos burlamos, de que nosotros... la burla habla más de nosotros que los defectos y el mal que puede estar en otra persona. ¿Sí? Una persona que habla y se ríe de la prostituta no está hablando mal de la prostituta, está hablando mal de él o de ella como persona, que es un burlón, que no tiene compasión de las personas. ¿Sí? Que el día de mañana le puede pasar algo. La vida te pasa factura y a veces te toca con las cosas que tú más aprecias. Por eso tenemos que tener cuidado. Y yo le comentaba y me dice, ¿qué manera de ver la vida tan diferente? Me dice, yo me he querido matar porque he pasado esto y esto y esto. Y me dice, y me escucho tu testimonio, me dice, y te considero una persona fuerte. Y yo, no, nadie es fuerte. Yo también pasé un tiempo así y a muy temprana edad me quise matar. Pero siempre hay algo que nos sorprende, la mano de Dios. Me dice, Dios apareció en el camino, le digo, a muy temprana edad. Y me dice, y se pone a llorar y yo no entendía por qué. Me dice, te voy a contar, y él me contó su testimonio. Dios, él conoce a Dios sin que nadie le predique. Por eso yo digo,
Me divorcié de la religión hace muchos años porque la religión nos cuenta cuentos y nos pone reglas y que el ayuno y que la oración. Este hombre no ayunó ni oró ni nada y Dios le habló en medio de su soledad, en sus problemas en las montañas, en el Cusco, en Perú. Y me dice, por eso voy de regreso. Quiero reencontrarme con Dios. Me dice, yo sé que Dios está en todas partes, pero dijo, la experiencia que yo tuve en las montañas, en esa soledad donde yo me quería matar, y escuché la voz de Dios. Se empezó a quebrar y a llorar. Me dice, escuché la voz de Dios que me dijo, no lo hagas porque tengo un propósito para tu vida. ¿Sí? Por eso le platico eso, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. La crueldad de los seres humanos muchas veces nos hace dudar de nuestro propósito y pensamos, yo creo que nadie, y mucha gente se pone, nadie me quiere, nadie me ama, me quiero matar y me quiero meter en las drogas y queremos llamar la atención, y eso realmente es lo que realmente a la persona no le importa. El ser humano somos muy egoístas. ¿Y te quieres matar? Qué bueno, te presto mi pistola. ¿Sí? Ahí te aviento por ahí una riata, un cordero, para que de una vez lo hagas. Y yo lo he dicho muchas veces. Y no por ser cruel, sino que llamando la atención, nunca vamos a entender el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida. Dios permite, recuerden esas experiencias, porque de esas experiencias nosotros tenemos que entender cuál es el propósito para nuestra vida. Ese será quizá el ministerio que Dios ponga en tus manos. ¿Cuánta gente salida de la drogadicción, del alcoholismo, se dedican solamente a eso? A predicarle a los drogadictos y a los alcohólicos. Y es parte de su ministerio, el llamado que Dios les dio. Entonces entienden que tienen un propósito. Muchas veces nosotros no entendemos el por qué o cómo es que Dios nos llama. Pero dice la palabra, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Entonces entendemos de que Dios nos llama antes de que nosotros entendamos. No comprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No solamente nos pasa a nosotros, le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando leemos el capítulo 13, les dejo tarea, nos vamos a encontrar con situaciones donde Moisés le dice a Dios, perdón, Moisés le dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Sí? ¿Lo han leído alguna vez? Si lo han leído alguna vez, ¿dónde están? Capítulo 3 de Éxodo. Y Dios, ¿cómo se llama? Moisés le dice, yo no entiendo. Yo tengo un problema, bueno. No vamos a ir bien. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, alguien en Salmo 139, versículo 16. Es un salmo muy bonito, ya lo hemos leído anteriormente en alguna otra ocasión. 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Les recomiendo siempre a las personas que están embarazadas, sin excepción alguna, que le lean la Biblia a sus niños. ¿Por qué? Porque ellos reconocen la voz de su Creador. ¿Sí? Nos ha pasado a nosotros con Mireia, con Daniel, cuando estaban bebés, todavía ni nacían, pero empezamos a leer la palabra y es como que hay un gozo, se empieza a mover con una rapidez, como que hay, decía la enfermera, se pone en excited, porque le comentaba y decía, por ejemplo, el Salmo 23, le empezaba a decir, ¿no? En inglés, platicando con ella, dice, ¿sabe por qué? Me dice, porque se ponen alegres. Dice, ¿quién sabe por qué? Ellos no lo entienden. Pero es algo bonito. ¿Por qué? Porque ellos conocen la voz de su Creador.
Es la palabra que en el embrión, imagínense lo que es un embrión. Alguien le puso jonjolí por ahí, tan chiquitito, algo tan pequeño. Pero allí, desde ese momento, hay un encuentro con Dios. Empieza Dios a decir, estate quieto que te voy a empezar a crear. Y ve este ser que tiene Dios un libro y empieza a ver las cosas que Dios ha escrito acerca de él. Y por eso el nacimiento es un trauma, porque salen a un mundo diferente y completamente el trauma los hace olvidarse todo lo que vieron, lo que saben que Dios escribió en su vida, ¿se entiende? Pero saben que venimos con un propósito, todos tenemos un propósito. Dice la Biblia que ahí estaba escrito todas las cosas sin faltar una sola. Antes que naciéramos ya Dios sabía lo que íbamos a hacer. ¿Sí? Y Dios espera que hagamos lo mejor que podamos. Gálatas 1:15, ¿qué dice? ¿Dani? Gálatas 1:15. A ver todos que me apoyan con sus Biblias. Pero cuando agradó a Dios, A ver, lee bien, por favor. Sí, pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando agradó a Dios, ¿qué cosa hizo? Me apartó desde el vientre. ¿Me apartó desde dónde? Desde el vientre. Por eso es que es importante hablarle la palabra de Dios a los bebés que están aún en el vientre de la mamá. ¿Sí? Es importante. Romanos 8:30. Dios nos llama, porque escuchen, Dios nos llama antes de nosotros entender nada. Nosotros no entendemos, venimos a esta tierra y empezamos a llorar porque la gente te hace bullying, porque te falta un brazo, porque te falta una pierna, porque le faltan 2 piernas. ¿Se acuerdan de Nick? No, le van a dictar. Nick, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, no es raro, simplemente europeo. Sí, bueno, un apellido. Y él nació sin brazos y sin piernas. Y sufrió tremendamente el bullying cuando estaba pequeño. Y él deseó la muerte. También, sus padres eran pastores. Y sus padres le preguntaban a Dios, Señor, ¿y por qué? ¿Quién es este muchacho hoy en día? Uno de los predicadores más famosos del mundo. Conocen todo el mundo predicando la palabra de Dios. Y nosotros nos preguntamos, Señor, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y nos queremos morir. Cuando no entendemos nada, Dios ya conoce nuestro propósito. ¿Se me entiende? Entonces, cuando nosotros leemos en Gálatas, el apóstol dice, Dios, Él me apartó antes y me llamó desde el vientre de mi madre. ¿Se me entiende? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Romanos 8:30, ¿qué dice? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ok. ¿Qué cosa dice? A los que predestinó, a estos también llamó. Y entonces entramos en una controversia. Mucha gente dice que todos somos predestinados y todos. Pero no, porque si hubiera una predestinación y todos somos predestinados, entonces no existe el libre albedrío. Pero el libre albedrío existe porque tú estás aquí. Nadie te trajo, nadie te obligó. Sí, Dios quiso que tú llegaras, pero Dios no te obligó. Hoy tienes la libertad de pararte e irte y Dios no te va a obligar a que te quedes pegado a tu asiento. ¿Sí me entiendes? Mucha gente que nos ven a través de las redes le van a pasar el video porque no quieren escuchar, no les gusta el hermano Rubén, no quieren escuchar la predicación. Tienen libre albedrío, tenemos todos, ¿me entiendes?
Y dice la palabra que a los que predestinó para el ministerio, para la obra, para lo que Dios ya tenía un plan, a ellos también Dios los llamó, como el caso de Moisés. Ya quizás estaba predestinado, pero Dios los llamó. Mismo Jesús, estamos hablando de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho carne. Y fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto. ¿Sí me entienden? Dios los llamó, aún siendo su Hijo. Estamos hablando de que existe la predestinación, pero hablamos de que Dios nos llama aún a los que están predestinados. Y a los que llamó, a esos también justificó. ¿Sí? Y ahí es donde no entendemos. ¿Por qué el hermano fulano, si era tan malo, fue un asesino, fue un criminal? ¿Por qué Dios le permite que predique la palabra? Porque a ti no te importa, porque Dios cuando llama también justifica. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahí está lo que dice el versículo. A los que predestinó, a esos también llamó, pero a los que llamó también justificó. Entonces cuando el diablo viene anunciando, ay, que el hermano Rubén, ¿y quién es el hermano Rubén? Si el hermano Rubén es así, hizo eso, y empieza la gente, porque todos tenemos, dijo por ahí mi suegra, colas que nos pisen, ¿verdad? Es un dicho que por primera vez, yo creo que mucha gente lo dice, pero yo lo escuché por primera vez en casa de mi suegra, de la boca de ella, y dijo, todos tenemos cola que nos pise. Nadie tiene por qué admirarse de nadie. Es una verdad. Dijo otra verdad también que le acompaña a los dichos mexicanos. Otro de sus dichos dice, el chango, el mono, no mira su cola. Dice, no, el chango no ve algo ajeno porque su cola no se puede ver. ¿Verdad? Es una verdad. ¿Y qué hacemos nosotros? Juzgamos al predicador. Nos cae gordo, el hermano no te ha hecho nada, pero te cayó gordo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que a los que Dios llamó, a ellos Dios lo justificó. ¿Y quién eres tú para juzgarlo? Si Dios ya lo justificó. ¿Sí me entienden? Por eso es que tenemos que entender que Dios es un Dios soberano y Él hace como a Él le place. Él conoce los corazones. Dios sabe que hay arrepentimiento en las personas que le sirven. Dios conoce los corazones. Pero muchas veces juzgamos, no, pero se murió el hermano a quien tanto he apreciado, aprecio y seguiré apreciando porque fue el que llevó la palabra de Dios a mi vida. El pastor y siervo evangelista Jimmy Swaggart. Desde su caída a finales de los 80 hasta el día en que murió, toda la gente lo señaló, lo juzgó, lo criticó como el siervo que cayó en adulterio. Y fue el pastor adúltero. Cometió su error, sí, y él lo reconoció públicamente frente a las cámaras de televisión nacional e internacional. Pasó todas las noticias en todo el mundo. Y dice pecado, y estaba llorando. Dice pecado delante de ti, oh Dios. Y le pide perdón a la iglesia, y la gente, según lo perdonan, nunca lo perdonan porque hasta el día en que muere. Entonces se ve la gente, yo le llamo hipócritamente, ay, el hermano fue un grande, nunca habrá otro hombre, otro evangelista tan grande como fue Jimmy Swaggart, que cruzó todos los continentes del mundo con la palabra de Dios. Murió ya de 90 y tantos años, 90 años. Pero el punto es de que los seres humanos no sabemos perdonar. Caes en un error y eso serás para toda tu vida. Por eso siempre he dicho a los jóvenes, guarden su testimonio. Porque cometes un error, no creas que la gente se le va a olvidar. Eso vas a hacer el resto de tus días. El abusador, el bebedor, el doble vida, el quitamaridos, el que abandona a los hijos. ¿Sí me entiendes?
Ese sello te va a seguir por el resto de tu vida. Por eso es importante, dice la palabra, velar. ¿Sí? Porque tenemos una inmensa red de testigos. Te están mirándonos de todas partes. Y lo más triste que Dios trató de prevenirnos siempre, que todo el mundo te va a juzgar. El día que tú cierres tus ojos, entonces vendrá la gente por tan bueno que era. Tan común, ¿verdad? Ya muerto, ¿ya para qué? Jimmy Swaggart, lo vuelvo a repetir, un gran predicador, para mí siempre fue un hombre que admiré, porque reconocí que todos caemos, todos cometemos errores, grandes, pequeños, lo que sea. Para Dios pecado es pecado. Y vi el esfuerzo que hizo por levantar nuevamente eso. Lo dejaron sin un miembro de la iglesia. Abandonaron la iglesia, dejaron. En aquellos años pasaba su video vivo. Los que estamos, creo que somos muchos. Y tocaba su piano y la iglesia pelona. Su esposa, su hijo. Después fueron los nietos creciendo. Y poco a poco fue que cuando él muere, la iglesia queda nuevamente completamente llena. ¿Sí? Porque cuando Dios pone, donde Dios pone el ojo, pone la vara, Dios no se equivoca. ¿Sí? Nos equivocamos nosotros. Juzgamos nosotros, señalamos nosotros, no perdonamos nosotros, pero Dios se perdona. Dios nos señala, Dios te dice, yo te perdoné, ya no me acuerdo de tus pecados. Dios dice, al que llamo también justifico, y al que justifico también glorifico. ¿Sí? Vamos a casi ya terminar. ¿Qué cosa aprendemos entonces? El llamado no depende de tu posición actual. Es que yo le fallé al Señor, es que ya hice eso, es que me alejé, es que eso es lo que Dios menos le importa. Porque lo que Dios sabe es que Él te llamó con un propósito, porque sabe el potencial que hay en ti. Moisés era un simple y humilde pastor de ovejas. Y Dios lo convierte en un líder nacional y ejemplo internacional a las naciones. ¿Sí me entiende? La visión de Dios va mucho más allá de lo que tú piensas. Dios llama en lo cotidiano, no solamente en lo espiritual. Dios se fija en el trabajo que él hacía. ¿Sí? Dios sabía lo que había vivido y por qué lo llamó a él. Sus hermanos lo criticaron, dijeron, ¿este qué se cree? Ya porque estuvo con los fariseos, ya porque tuvo buena educación, ya viene a dársela de... Lo criticaron. ¿Y qué le pasó? ¿Se acuerdan? Le cayó lepra en la lengua a la pobre mujer, a María, su propia hermana, su carnalita. Y tuvo que ir a pedir perdón. Perdóname, que ya no podía ni hablar la mujer, la lengua la tenía toda gruesa. ¿Sí me entienden? Por eso dice la palabra no. Dijo, mire lo bonito es que hay hombres que entendemos. David es uno de ellos. Él entendió. Cuando los hombres dicen, ahí está mátalo. Entiérrale la espada y una vez acaba con él, a Saúl. Y él le dice, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Sí me entienden? Tenemos que tener cuidado. Y él lo entendió. Entonces, a Dios no le importa tu vida o tu posición actual. Dios sabe el por qué te llamó. El llamado va mucho más allá de tu preparación. Moisés fue llamado cuando él se sentía incapaz. No estaba capacitado. ¿Sí? Muchas veces, no, es que yo no he ido al instituto, yo no sé esto, yo no sé aquello. Y Dios nos llama así porque Dios sabe lo que tú eres capaz. Dios ya vio tu potencial. El llamado revela el propósito, no tu capacidad inmediata. Dios sabe de dónde te sacó.
¿De qué estás hecho? Y Dios llama por nombre. Cuando leemos ahí el capítulo 3, dice que Dios los llamó y le dijo, Moisés, Moisés. ¿Sí? Dios pudiera haber corregido esto y dijeron, Mashuri, porque fue sacado de las aguas, le había dicho Mashuri. Sin embargo, en el hebreo Dios le llama nuevamente aquí. Libertador, libertador. ¿Sí me entienden? ¿Cómo es Dios? Que Dios te llama por nombre. El llamado es personal, no es genérico. No sé si me entienden. El llamado es personal. ¿Cuántos hombres hubiesen querido tener el mismo llamado que su papá, que su mamá? Y no, este llamado no se hereda. ¿Sí? No es esta familia, va a ser, no, es que Dios te llama. Si tú eres obediente, Dios te va a usar en el ministerio, va a usar tu vida. Pero si no, Dios no obliga a nadie. Y vuelvo a decir el ejemplo de este gran hombre, el predicador Jimmy Swaggart. Su hijo no fue el evangelista como su papá, ni tampoco lo es su nieto. Predican, pastorean, pero no han tenido la fama ni el reconocimiento mundial como lo tuvo su papá, el abuelo. ¿Sí? Porque no es genérico, no es porque ya esta familia va a ser todos los nombres. Si no hay disposición, Dios no obliga a nadie. Nunca pienses, terminamos ya con eso, que Dios llama solamente a los capacitados, a los que pueden, a los que ya estudiaron. Dios capacita a los que llaman. ¿Sí? Dios capacita a los que llaman. No anda esperando a que tú vayas a activarte. Una de las grandes evangelistas fue una mujer en el tiempo de Jesús. No le conocemos el nombre, simplemente la conocemos como la samaritana. Dice que a todos los hombres de su ciudad les testificó. ¿Se me entienden? Y era mujer. Y muchos hombres hoy día se ponen de que la mujer predique y que sea pastora. Jesús no se lo impidió. La primera evangelista que se ganó casi todo un pueblo, una mujer. ¿Sí? La samaritana. Entonces, Dios no le dijo, no, tienes que ir al instituto, tienes que prepararte. Le dijo, no. Dios la capacitó. Porque le dijo, esta agua que yo te voy a dar, de tu interior van a correr ríos de agua viva. El que viviere de esta agua no te va a hacer jamás. ¿Sí? Y eso le transformó la vida a aquella mujer. Dejemos que sea Dios el que transforme nuestra vida a través del llamado. Amén. Vamos a continuar la próxima semana y le voy adelantando. Vamos a ver el tema reconocer y aceptar el llamado. ¿Cómo reconocer y aceptar el llamado? Lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ponernos de pie, le vamos a dar gracias a Dios. Disculpe por la demora. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por su palabra. Cortamos y luego tenemos algo que platicar pequeño antes de que se vayan, nos vayan corriendo. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos este primer día de estudio, Señor amado, como descubrir el llamado en nuestras vidas, el propósito que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Padre, te ruego, Señor, que tu presencia se quede en nuestros corazones y que meditemos tu palabra aún en el silencio de la noche, Señor. Te damos gracias en esta hora y te rogamos, Señor, que seas tú con cada uno de tus hijos, hablándonos a través del sueño, a través de tu palabra, Señor, que ha sido en esta hora expuesta, Padre bendito. Que seas tocando la vida de los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. Aquellos que nos ven a través de las redes, Señor, tu palabra también transforme sus vidas, Señor. Podamos comprender, Señor, el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Gracias te damos, Señor.